En 2018 culminó una más de las generaciones de estudiantes de posgrado del COLEF. Estudiantes, ahora doctores, doctoras, maestros y maestras, nos cuentan sus experiencias de estudio, sus trabajos de investigación y nos ofrecen un panorama sobre los temas que cursaron en esta institución. Hoy vamos a charlar con dos recién egresadas del doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales, quienes trabajaron proyectos relacionados a gobierno y política pública. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. En el Colegio de la Frontera Norte, dentro de la amplia oferta de posgrados académicos, tenemos el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales. Este programa se fundó en 1994 y se encuentra dentro de los programas de posgrado de calidad de CONACYT, en la modalidad de competencia internacional. El doctorado en Ciencias Sociales ha respondido a la necesidad de un mayor y mejor reconocimiento de la dinámica social y regional desde una perspectiva multidisciplinaria. Y hoy vamos a platicar de este programa con dos recién egresadas, las doctoras Cheryl Álvarez y la doctora Marta Ávila, ambas de la línea de Gobierno y Políticas Públicas. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Muchas felicidades también por su recién egreso del doctorado. Y bueno, me gustaría empezar, Cheryl, contigo sobre el programa de doctorado. Sabemos que pudieron haber entrado en cualquier otro programa, en cualquier otro lugar de la República. Sin embargo, aquí en el COLEF, en Tijuana, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cómo fue su experiencia en el programa? Y también, ¿cuál fue la pertinencia de estudiarlo pues, en esta región, ¿no? En esta región fronteriza? Pues bueno, en mi caso, yo soy originaria de Baja California, entonces para mí es un privilegio tener una institución como el Colegio de la Frontera Norte de una forma cercana, ¿no? a mis redes, a mis espacios, a otros proyectos en los que también he estado vinculada. Entonces para mí era la oportunidad de dar seguimiento a ciertos procesos, a ciertos proyectos que se empataban muy bien con continuar los estudios de doctorado. Y en este programa que me parece que es bastante amplio, que nos enseña un método de cómo estudiar diferentes problemáticas sociales y que de esta manera podemos enfocarlo a nuestros proyectos, temas de interés, de investigación. Y creo que la institución es muy generosa, nos permite tener contacto con otras instituciones, apoyarnos en nuestra formación académica, en la participación de congresos, esta cuestión de los intercambios académicos también. Y creo que puede conjuntar esta parte de la formación académica con también la vinculación con Baja California, que ha sido central para mi proyecto de investigación. Y creo que es un espacio donde también nos enseñan a pensar multidisciplinariamente las problemáticas sociales, donde se estudian diferentes enfoques y diferentes problemas, y nos da una herramienta para poder analizar diferentes problemáticas sociales, por lo que para mí me ofrecía esa posibilidad de después también poder continuar con otras temáticas de investigación. Porque además tú estudiaste la maestría también aquí en el COLEF. Sí, la maestría en Desarrollo Regional, entonces tenía la experiencia, ¿no? de qué es estudiar un posgrado en el Colegio de la Frontera Norte, y también otras posibilidades que se pueden aprovechar más en un programa de más larga duración como es el doctorado. Claro. Bueno, Marta, y tú no eres originalmente de aquí de Tijuana. ¿Cómo llegas a este programa? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te sentó la ciudad? Llego buscando una continuidad en un trabajo una maestría en política pública en el Colegio de San Luis, y vi que el programa del Colegio de la Frontera Norte era muy afín y tenía sobre todo muchas obras publicadas en cuestiones de política pública y perspectiva de género. Entonces ese era mi interés. El llegar a esta ciudad fue una experiencia que nutre bastante porque es una ciudad muy cosmopolita, o sea, hay mucha migración extranjera y eso también se nota tanto dentro del programa, o sea, tienes compañeros de otros países que también te nutren y tanto también tienes dentro de la ciudad. Entonces tienes una perspectiva más amplia de lo que tendrías generalmente en cualquier otro programa. La perspectiva de la frontera sí fue muy nutritiva. Por otra parte, dentro de la escuela fue muy positiva la experiencia que tuve con los profesores. Hay mucho interés, tienes clases con profesores que están en un alto nivel del Sistema Nacional de Investigadores, o sea, nivel 2 y nivel 3, y tienen mucho interés en darte clases. Y por último, pues bueno, las características que tiene el programa, ¿no? O sea, te dan clases, traen profesores, por ejemplo, Luis Aguilar Villanueva, el doctor Carlos Barba, también fueron
positivas, muy nutritivas. Y el programa tiene un panorama que prevé que te formes en otras instituciones, o sea, las modalidades de las estancias académicas, o sea, es algo que ya está bien institucionalizado, ¿no? O sea, ya hay todo un programa para que tú vayas y puedas ir a otra institución, y las movilidades son, también, pues, te dan una formación, y hay también apoyos para ir a congresos. Entonces, sí, es un programa que recomendaría ampliamente. Y bueno, también lo que me causaba un poco de duda era como, y les pregunto también a otros estudiantes de otros programas, ¿qué diferencia hace, o si ustedes consideran que hay una diferencia de estudiar este programa que estudiaron en el contexto fronterizo? Digo, Cheryl, tú pues eres oriunda de aquí de Baja California, sin embargo, no sé también cómo percibes esto, si hubiera sido diferente hacerlo en otra parte del país. Sí, creo que es algo que pues, es muy significativo en nuestra formación. Desde luego que aquí suceden muchas cosas. Creo que pues México es un país muy centralizado, y la oportunidad de estudiar fuera de la Ciudad de México, particularmente del centro del país, creo que es muy importante, porque se empieza a reflejar cada vez más la importancia de las entidades federativas. Y creo que en el caso de Baja California pues también tenemos muy cercana la experiencia de Estados Unidos, ¿no? En mi experiencia, tener la posibilidad de hacer una estancia académica también en California, esta cercanía de poder asistir a eventos académicos, a eventos políticos, culturales, desde luego pues es parte de la formación. Como comentaba también Marta, el intercambio con otros investigadores, investigadoras, compañeros y compañeras extranjeros es muy pues formativo también, y también este intercambio que siempre tiene el Colegio de la Frontera Norte, siempre está trayendo profesionales de las diferentes áreas, generando eventos, seminarios, diferentes oportunidades de aprender de los diferentes temas. Entonces creo que eso nos acerca, nos coloca en el mismo sentido de otros colegios a nivel nacional, y ese reconocimiento internacional que tiene el colegio. Y desde luego está esto que todavía se sigue gestando aquí en Tijuana. Creo que tiene la ciudad mucho para dar, mucho para estudiarse, pero también mucho para construirse, para mejorarse, y creo que es una de las grandes oportunidades que tiene el COLEF de también regresar todo este conocimiento aplicado en la sociedad. Claro. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Ahorita regresamos a que nos cuentes también esta parte. Marta, no se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos platicando con dos recién egresadas, doctoras ya en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales de aquí del COLEF. Y bueno, Marta, nada más para cerrar la idea del bloque anterior, hablamos sobre pues cuál es para ti, ¿no?, la gran diferencia que hizo estar en un contexto de frontera estudiando este programa. Bueno, como mencionó mi compañera Cheryl, yo creo que las estancias de investigación hay muchas oportunidades, sobre todo de ir a UCSD. También hay intercambios académicos con la institución, y bueno, creo que la cercanía con las instituciones de California posibilita la realización de las estancias, y sobre todo que hacen los trabajos de seminarios que realiza el COLEF. También pueden traer investigadores de otros, no solamente de USSD, sino de otros países. Entonces, también por parte de los seminarios que realiza el COLEF, también te dan la oportunidad de foguearte dentro de, o sea, hay una posibilidad de que también tú como alumno participes dentro de estos eventos, y que te llamen por parte de los profesores para que tú también estés ahí con ellos. Claro. Y bueno, ahora sí, platíquenme de sus proyectos de investigación, sus proyectos de tesis en los que trabajaron, que son más de 3 años. ¿Fueron cuántos? 4 años, bueno. 4 años, ¿no? Y bueno, Cheryl, es empoderamiento político de las mujeres, digo, no es el título completo de la tesis, y Marta, tú trabajaste un tema, pues, que ya nos mencionabas, de perspectiva de género y coaliciones de causa. Primero me gustaría saber un poco por qué se interesan en este tema, de dónde surge como su interés particular en esta temática, y también cómo lo estudiaron, cómo fue su metodología, de la manera más sencilla, porque no estamos con una audiencia que sea especialista, pero son 2 temas muy importantes y que aparte son muy pertinentes, ¿no?, en la coyuntura actual. ¿Podemos empezar con tu tema? Bueno, entro a investigar coaliciones de causa en 2016, porque de hecho pues sí tuve esa posibilidad de hacer un cambio de tema.
Y lo que observo es la conferencia de América Latina, la participación de México ante la CEPAL y la conferencia de América Latina. Hay un reporte de que no se puede trabajar en temas de educación sexual porque hay una oposición de los grupos conservadores. O sea, eso está en el informe de México. Entonces, elijo un marco teórico, que es el marco de coaliciones de causa, que dice que las personas, las agrupaciones se alinean con otras que tienen ideas afines y que esas quieren intervenir. ¿Y por qué quieren intervenir? No es por un interés económico, sino por un interés en torno a las ideas. Entonces, por eso elegí este marco teórico. Con ayuda de mi profesor, decidimos el método fue como que rastrear en esto precisamente qué tipo de recursos usan y qué tipo de estrategias emplean. Las vimos a lo largo del tiempo y bueno, para analizar el tema pues se usó un programa que es Atlas-T para revisar qué irregularidades hay en los discursos que estaban emitiendo mis informantes. Y lo que, bueno, los resultados, lo que mostraron es que la participación de las organizaciones feministas no es suficiente para que la transversalidad de la perspectiva de género funcione. Esto es, y eso a pesar de que la sociedad civil feminista en Baja California está muy organizada y está profesionalizada, pero la cuestión es cómo es que emplean los recursos y cómo es que inciden en los espacios de toma de decisión. El problema principal es que a la hora de las negociaciones, o sea, el movimiento feminista se ha retirado un poco de la movilización social y participa ya directamente con el gobierno realizando proyectos. A la hora de plantear estos proyectos, la negociación empieza a diluir los intereses del movimiento feminista porque hay que quedar de acuerdo con muchos más actores. Y otros intereses. Otros intereses. Mientras que las organizaciones conservadoras tienen esta posibilidad de que como no tienen una necesidad de recursos, porque ellos ya vienen con sus propios recursos y trabajan de forma voluntaria, tampoco necesitan hacer proyectos con parte del gobierno, pueden ser un poco más fuertes con la presión que ejercen sobre legisladores. Entonces aquí la cuestión es la forma como llegan con el espacio legislativo, es el principal. El movimiento feminista no quiere participar con los partidos políticos, mientras que los movimientos conservadores, por medio de las técnicas de presión y la movilización que todavía realizan, sí logran presionar una mayoría en el Congreso. O sea, no solamente es un voto de un solo legislador, sino que la forma como presionan hace que el voto sea por parte de todo el bloque de un partido político y sí puedan posicionar sus demandas. Entonces, estas presiones hacen que, por ejemplo, no se hable de perspectiva de género, sino perspectiva de igualdad. Entonces, lo que encuentro es esto, ¿no? Es muy necesario, o sea, sí ha sido una participación muy activa y muy profesionalizada del movimiento feminista, pero no tienen que dejar atrás la movilización. Y la cuestión es esta, ¿no? Como fue la alerta de género, posibilitó que el programa estatal de violencia de género si tuviera este enfoque feminista, este enfoque de género. Y esa es la cuestión es esta, ¿no? O sea, cómo es que a la hora de participar, el uso de determinados recursos, pues sí define qué orientación va a tener la política de género. Claro. ¿Y esto lo hiciste tu proyecto basado en Baja California, en el caso de Baja California? Sí. Ah, perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con tu tema, Cheryl, para que nos platiques de qué fue. No se vayan, vamos a una pequeña pausa. Estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Y bueno, Cheryl, empoderamiento político de las mujeres. ¿Qué significa? ¿Cómo lo estudiaste? ¿Qué encontraste? Bueno, pues este es un concepto que puede ser atrapatodo, ¿no? Que puede ser confuso, puede vaciarse de significado, que originalmente fue promovido tanto por mujeres de sociedad civil organizada, pero también por las agencias internacionales, por lo que tiene que definirse muy claramente en la investigación. En este caso, considero que este puede ser todavía un concepto que nos sirva para regresar la centralidad al poder,
en estas, en esta toma de un mayor, para no repetir la palabra empoderamiento, pero sí la mayor capacidad de decisión de las mujeres desde su nivel individual hasta colectivo. Entonces, este es como se percibe este concepto en la investigación. Aquí, se estudiaron 2 estudios de caso, Baja California y Ciudad de México como entidades federativas, pero al interior tanto organizaciones de la sociedad civil, mujeres representantes o integrantes de estas organizaciones o beneficiarias de sus programas y 4 partidos políticos que son han sido los mayores a nivel nacional y también de estas entidades federativas para ver tanto la participación política electoral y la participación política asociativa. De esta manera, pues ver también, por otra parte, políticas públicas que están orientadas a promover la participación política de las mujeres, tanto a través de instituciones públicas como de estas organizaciones y de los propios partidos políticos. Dentro de estos estudios que tiene pues varios niveles de análisis, se pudieron ver pues ciertos elementos que han sido comunes a otros estudios, que por ejemplo una mayor educación, acceso a información, a capacitación formal y no formal, dota de herramientas a las mujeres para poder tener mayor conciencia de género en principio, ¿no? Darse cuenta de las desigualdades que viven y también verse implicadas en la transformación de sus relaciones, tanto familiares como personales, laborales, y también verse involucradas también en la participación política, particularmente, como también otros elementos que, por ejemplo, se han visto dentro de las mujeres políticas, dentro de la política formal o electoral, que es la generación de alianzas, la búsqueda de temas comunes para poder seguir avanzando lo que son tanto las temáticas de igualdad de género como las problemáticas que habían sido relegadas anteriormente en el ámbito político porque pues las mujeres habían sido ajenas a estos espacios, a estas tomas de decisiones, como son los presupuestos con perspectiva de género, también lo que son las políticas de cuidados, las políticas de trabajo no remunerado, entre otras. Entonces se han empezado a ver como una mayor integración de las mujeres también en estos espacios de toma de decisiones, como son los congresos, realmente pues tiene o no una diferencia respecto a la gestión pública hecha por hombres, pero no solo esto, sino solamente el derecho a llegar y estar en igualdad política con los hombres y poder tener el derecho a esta representación en igualdad de condiciones. Por otra parte, pues también se ha visto cómo hay mayor acceso a recursos, desde luego, desde los partidos políticos, porque cuentan con presupuestos públicos para llevar a cabo estos programas de capacitación para las mujeres, pero también tienen bastantes limitaciones. Estos programas muchas veces son de corta duración, no implican realmente una transformación en la vida de las mujeres o en las desigualdades, en las relaciones desiguales de poder. Sin embargo, hay otras experiencias que han sido exitosas, como son las escuelas de formación política, de cuadros políticos, particularmente el programa del PRI, por ejemplo, que tiene su primera experiencia como escuela como tal. También Morena tiene una escuela de formación política. Ya se empieza a dar más cuenta del uso de lo que se llama el 3% del presupuesto de los partidos políticos para la formación del liderazgo político de las mujeres. Entonces tenemos las primeras experiencias documentadas sobre estos procesos, sobre el alcance de estos programas, y otro tipo de programas que son de mayor alcance, que también son promovidos principalmente por el Instituto Nacional de las Mujeres, por el Instituto Nacional Electoral, que tienen que ver con una formación de mayor duración, ¿no? Entonces tenemos una capacitación diferenciada, por ejemplo, para las mujeres que van a ser candidatas a puestos de elección popular, como son las alcaldías, las gubernaturas y demás, pues tienen generalmente acceso a capacitación de mayor alto nivel, y pues esto refleja también en su propio proceso personal y en su gestión después como diputadas, como gobernadoras, etcétera. Pero también tenemos procesos de mayor libertad y de mayor incidencia política desde el lado de la sociedad civil. Entonces, una presencia importante de redes, de grupos, sobre todo feministas, grupos de mujeres o que atienden estas problemáticas, pues favorecen la formación de más mujeres. La generación de alianzas y de redes ha sido una cuestión común, ¿no? De generar estas alianzas para poder promover estas agendas que no han sido de interés de los gobiernos tanto nacionales como locales, por lo que podemos ver pues ciertas estrategias que se han generado alrededor de este tema, y cómo pues los programas de capacitación son una parte, pero sobre todo la movilización, la propia experiencia de participación de las mujeres, el reconocimiento que obtienen de otras mujeres y de los mismos gobiernos, les lleva a una mayor participación sucesivamente.
Sí, pues ambos temas me parece que también se insertan muy, muy particularmente ahorita en la coyuntura nacional, en la coyuntura política nacional. Digo, porque por lo que me explicas, Cheryl, o sea, también entiendo como que, pues sí es un determinante muy grande, pues el acceso que tengan, ¿no? O sea, no es solo como la intención de la participación, sino también el acceso y las facilidades que se dan en las estructuras institucionales. Entonces, y bueno, obviamente tu tema, Marta, pues también lo entendemos como parte de un proceso también de agencia de las organizaciones feministas, de cómo pueden seguir avanzando con sus temas, con sus agendas, pero cómo insertarlas precisamente en un proyecto político que sí tenga más alcance. ¿Ustedes qué opinan de la actual coyuntura política y hacia dónde vamos? Pues yo considero que el tema particularmente del empoderamiento político y de la paridad política pues está más vigente que nunca. Creo que es algo que estamos viviendo, que nos está tocando visualizar, ¿no? Una lucha de muchos años, como en este momento pues tenemos por primera vez una mayor paridad tanto en el Congreso como en el Senado, un mayor número de gobernadoras, por primera vez en Baja California también gracias a este principio de la paridad tenemos alcaldesas electas. Entonces todo esto pues nos va cambiando visualizar a las mujeres como parte del poder público, como parte indispensable de la democracia. Y creo que también este proceso electoral federal nos da muchas lecciones, ¿no? Por ejemplo, la participación de la precandidata Marichuy, cómo pues se juntan una serie de desigualdades, ¿no? De género, étnicas, de nivel socioeconómico, que siguen siendo también una forma de diferenciar y de poner limitantes a la participación política de las mujeres. Claro. Marta, ¿algo que quieras agregar? Es positiva en términos de lo que se busca con el avance de los derechos de la mujer. De hecho, sí, dentro de mi investigación sí salió que son precisamente las organizaciones feministas a través de las legisladoras es donde están promoviendo el avance. Claro. Pero esta paridad política no se puede quedar solamente centrada al Congreso y a los puestos de decisión. También tiene que ser dentro de la administración pública, donde tiene que las mujeres aumentar su participación en los puestos de toma de decisiones para que sea complementario. Si se queda todo de la parte del Congreso, bueno, sí, vas a tener marcos regulatorios muy buenos, pero ahí van a quedar. Necesitamos una parte también de que la administración pública también haya un avance en términos de que las mujeres tomen decisiones. Claro, digamos que hemos avanzado bastante, pero tenemos todavía mucho camino por recorrer. Pues les agradezco mucho haber estado aquí en el programa. De nuevo, felicitaciones por su programa doctoral y esperamos que después vuelvan a venir a visitarnos ya con otros temas también de sus investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias. No olviden visitar el sitio web del COLEF en www.colef.mx. Si desean conocer más sobre la oferta de posgrado, ahí también lo pueden encontrar. Síganos en redes sociales y nos vemos en una próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta luego.